Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 27. La iluminación se consigue por medio de 7 pasos. Bien, este sutra tiene dos líneas de interpretación. Hay autores que consideran que se refiere a la Astanga Yoga o a los 8 pasos de Patanjali, ya que la iluminación sería el octavo paso, sería el Samadhi, y se alcanza mediante 7, o sea, los 7 anteriores. O sea, así de simple. De hecho, en los siguientes sutras ya Patanjali nos empieza a explicar los 8 peldaños del yoga. Y hay otra interpretación, otros autores que consideran que aquí se refiere a los 7 bhumikas, o los 7 estados de conciencia, según el hinduismo. Bien, vamos a explicar un poco los 7 bhumikas. Aunque ya digo, se podría finalizar aquí y decir simplemente que es un preludio a la Astanga Yoga, a los 8 pasos, pero creo que puede ser interesante explicar los 7 bhumikas. Los 7 bhumikas son 7 estados de conciencia. El primer estado es Subecha. Os voy nombrando los nombres en sánscrito y una pequeña definición. Y si queréis más información, pues podéis investigar. 7 bhumikas. B-H-U-M-I-K-A-S. El primero es Subecha. Y significa, o se puede definir como la búsqueda de la verdad. Todo empieza con la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es el primer estado de conciencia o la primera iniciación mayor. Todo comienza ahí, en la búsqueda, en empezar a buscar. Pero claro, ¿quién puede empezar a buscar? No todo el mundo ni puede, ni quiere, ni tiene ese anhelo de buscar la verdad. Entonces esto es como un anhelo, una inquietud que ocurre en el ser humano en algún momento de su evolución, y ahí comienza la búsqueda. El segundo es vicharana, o recta interrogación, o adquirir un recto discernimiento para ir discriminando la verdad. El tercer bhumika es el control de la mente, un paulatino control de la mente para ir cada vez acercándonos más hacia la meta. El cuarto es Sattva-pati, o pureza. Se alcanza un estado de pureza, tanto de la mente como de la personalidad. El quinto sería Asamsakti, o un estado de desapego, o de desidentificación con la personalidad. El sexto sería Padartha-bhavana, o conocimiento, un conocimiento correcto, un conocimiento real o verdadero. Y el séptimo estado sería el Turiya, el estado de liberación. El estado de Turiya es, como creo que lo definimos en el primer libro de Patanjali, el estado más alto que se puede alcanzar, el estado mayor de iluminación, el estado de Turiya. Recordar esa palabra, Turiya. La meta del yoga es alcanzar el Turiya. Bien, entonces, lo dicho, si queréis más información de los bhumikas, seguro que encontráis mucha más en internet. Esta es una línea de interpretación. La otra, la que he dicho, el Astanga Yoga o los conocidos 8 peldaños. El último sería Samadhi, y los 7, los que veremos a continuación en los siguientes sutras, para alcanzar el estado de yoga. Pero bueno, la idea es que son 7 planos de conciencia o 7 estados para alcanzar la meta, la iluminación final. Hay un concepto importante en el Zen. El Zen tiene su propia versión de esto y lo llama, o se conoce como los 10 toros del Zen. En este caso se pone el ejemplo de que el aspirante ha perdido un buey
o un toro. Y el proceso de encontrarlo lleva 10 pasos. Los voy a leer porque puede ser interesante también el concepto. Bien, entonces, el primer toro del Zen es cuando se empieza a buscar el buey. Es decir, uno se da cuenta de que ha perdido el buey o el toro y empieza a buscarlo. Es decir, eso coincide con el primer bhumika de su becha, la búsqueda. Todo comienza con la búsqueda. El segundo toro, o segundo punto, es encontrando las huellas. Pues en nuestra búsqueda llega un momento en que vemos las huellas del toro, pero todavía no lo hemos encontrado. Pero vemos ciertas huellas, ciertos indicios, ciertas pistas. El tercero es vislumbrando al buey. Es decir, vemos el buey a lo lejos. Ya lo hemos visto. El cuarto es agarrando al buey. Es decir, ahora tenemos que apropiarnos de él, o en este caso, agarrando al buey, que lleva todo su proceso. El quinto es domando al buey. O sea, tenemos que domarlo, domesticarlo. El sexto, cabalgando el buey para casa. Es decir, después de domarlo, ya nos podemos montar en él y volver a casa. El séptimo es, perdido el buey, queda el hombre. Un punto de este camino. El octavo, ni buey ni hombre. El noveno, volviendo a la fuente. Y el décimo toro del Zen, en la ciudad, con manos auxiliadoras. Simplemente he nombrado las 10 etapas. No voy a extenderme en ellas, pero las nombro por si alguien siente curiosidad. Puede encontrar más definiciones o más información sobre esos 10 puntos de la búsqueda del buey según el Zen. Todo esto son, insisto, estados de conciencia, etapas en el camino hacia la iluminación. En la tradición occidental tenemos un caso curioso en la Biblia. Un gran libro. Aquí, en los Evangelios, si habéis leído algo de los Evangelios, veréis que el Evangelio de San Juan es diferente. Tenemos los 3 Evangelios sinópticos, el de Marcos, Mateo y Lucas, y después está el de Juan, que es algo diferente, es un poco más esotérico, más místico, más teológico. Y aquí nos describe las 7 etapas o 7 puntos importantes de la vida de Jesús, que se conocen a nivel esotérico como las 7 crisis del iniciado o las 7 iniciaciones mayores. Esto en la tradición griega están los misterios menores y los misterios mayores. Y de aquí surge el concepto de iniciación o iniciados. Pues en el cristianismo, en el Evangelio de San Juan, nos narra 7 crisis o 7 estados de conciencia. El primero es el nacimiento del niño Jesús, o el nacimiento a la luz del niño iniciado en cada uno de nosotros. Es una llamita pequeña, una luz pequeña. El segundo estado sería el bautismo. El tercero, la transfiguración en el monte Tabor. El cuarto sería la pasión. El quinto, la crucifixión y muerte. El sexto estado sería la resurrección. Y el séptimo, la ascensión a los cielos. 7 etapas definidas en este Evangelio de San Juan. Escrito probablemente en Alejandría por alguna escuela iniciática, o una escuela juanítica también
se dice. Pero bueno, veis que tiene esa correlación o ese significado. La teosofía también, la teosofía, la nueva era, también tiene una acepción similar con las 7 grandes iniciaciones o 7 iniciaciones mayores. Se dice que el hombre está formado por 7 cuerpos, o es un ser septenario. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el mental, el alma, el causal y la tríada espiritual. No voy a nombrar los 7 cuerpos porque al final hay diferentes versiones de nomenclaturas y de clasificaciones, pero coincide también con esto. Los 7 chakras, ahí vamos a poner un poco de duda, pero también tiene este simbolismo, por lo menos, de que la iluminación comienza desde el chakra raíz hasta el coronario. Es decir, ese es el camino, de abajo a arriba, pasando por cada uno de los chakras, que también se llaman como centros de conciencia. Más que centros de energía, la palabra energía no me gusta mucho. Me gusta definirlo más como 7 centros de conciencia. Pero bueno, al final viene a decir todo lo mismo. En la tradición de la Kabbalah, la tradición judía, también hay algo parecido. Tenemos el árbol de la vida, compuesto por 10 sefirot, pero 7 planos. O sea, las sefirot se dividen o están situadas en 7 planos también de conciencia. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que parece ser que hay 7 planos definidos de conciencia. Y todo está en el nivel de comprensión que pueda tener cada uno. Bien, os he dado mucha información en este sutra. Lo dicho, si alguien quiere investigar más, podéis buscar los 7 bhumikas, los 10 toros del Zen, investigar en la tradición mistérica griega, las iniciaciones menores, iniciaciones mayores, las 7 crisis de Jesús en el Evangelio de San Juan, o, según la tradición teosófica, las 7 iniciaciones mayores. En la tradición occidental también tenemos la masonería, la tradición Rosacruz, martinista, y también tienen su ¿cómo diría? Su grado de iniciación, sus iniciaciones características. En algunas son más de 7, pero al final son iniciaciones menores. ¿Sí? Se pueden dar iniciaciones en el plano físico, en forma de ritual o en forma de estímulo, pero las iniciaciones mayores tienen lugar en la conciencia. Son como saltos de conciencia, como hacerse la luz a niveles cada vez más y más profundos, de comprensión. Es decir, ir despertando la conciencia a niveles cada vez más y más profundos, hasta llegar al último estado de conciencia, que es ese estado de turilla, o de samadhi final, o de iluminación. Bien, como resumen final, como síntesis de todo esto, ¿qué quiere decir todo esto? Que ese proceso de iluminación, de búsqueda de la verdad, es un proceso gradual. Esto tiene que quedar muy claro. Es un proceso largo y gradual que se va dando en diferentes etapas. Que nadie se piense que se va a sentar a meditar debajo de una higuera, como Buda, o en cualquier sitio, y ¡plum! Y se va a iluminar de golpe. Va a alcanzar de golpe la iluminación. Eso muy, muy, muy raro. A no ser que alguien tenga un trabajo previo muy grande hecho. El proceso va a ser gradual. Va a ser un proceso por etapas, por grados de conciencia. Bien sea en cualquiera de estas clasificaciones que hemos definido. Pero eso es importante tenerlo presente. Este proceso del yoga, o del trabajo interior, o del camino interior,
o de ese proceso de alcanzar la verdad o de volver a casa, según la tradición, como se quiera definir, es un proceso gradual y largo. Como decía Dante en la Divina Comedia, largo y escabroso es el sendero que lleva de las tinieblas a la luz. Ese es el concepto que tenéis que tener, ¿vale? Todo lo que se ha dicho aquí es teoría. Puedo estar más o menos equivocado o puedo haber sido más o menos preciso o impreciso, pero no importa. Lo importante es que os quede claro ese concepto de que es un viaje gradual y progresivo. Y lo dicho, hay mucho para investigar, mucho. Yo os he dado pistas en este sutra, no he profundizado mucho en ninguno de ellos, pero si alguien quiere puede profundizar. Palabras clave, el número 7. El número 7 tiene un significado especial. Esos procesos de conciencia y sobre todo el concepto de que esto es gradual y progresivo. Y que no es ni corto, ni fácil, ni plom. Una iluminación repentina y total. Muy bien. Pues vamos a finalizar aquí este sutra, que se ha dado mucha información, pero está en cada uno hacer la síntesis. Muy bien. Finalizamos.